les da la más cordial bienvenida a este encuentro ya tradicional, encuentro con educadores, donde convocamos a los docentes, a los gestores, a los responsables de la formación y capacitación en las empresas, en fin, a todas las personas que estamos vinculadas a esta noble misión de formar y educar. Para Senati siempre es muy grato organizar estos eventos y tenerlos a ustedes presentes. Hoy día, por una feliz coincidencia, 5 de octubre, es el Día Mundial del Maestro, día que la UNESCO estableció para rendir un homenaje al invaluable trabajo que el personal docente desarrolla, sobre todo en la niñez y en la juventud. Y decía, qué feliz coincidencia que justamente hoy día tenemos nuestro encuentro con educadores. Démonos mutuamente un fuerte aplauso por este Día Mundial de los Educadores. Para dar inicio a nuestro encuentro, quiero invitar a los dos primeros expositores a la mesa de honor para dar inicio. Invito al señor Jorge Castro León, secretario del Consejo Nacional y subdirector nacional del Senati, acompañado del señor Ulrich Kramschneider de la Organización Alemana de Cooperación. Él es director residente de la GIS de Alemania en el Perú. Vamos a dar inicio a las exposiciones. La primera, las competencias profesionales exigidas por la globalización de la economía. Será desarrollado por nuestro subdirector nacional, el señor Jorge Castro León. Jorge es un experto en la formación profesional técnica industrial, con una vasta experiencia en la definición de políticas de la educación del trabajo, diseño de programas, desarrollo de currículos para la formación profesional basada en competencias, así como en formación y capacitación de docentes técnicos y en dirección de centros de formación profesional. Pero ya son más de 4 décadas que Jorge está dedicado a este quehacer de la formación profesional de manera muy cercana y siendo protagonista de muchos cambios para mejor en este campo. Jorge Castro León es docente en educación secundaria de formación original, lengua y literatura, y paralelamente desarrolló su carrera de periodista profesional. Tiene una maestría en administración educativa y estudios concluidos de doctorado en educación, así como estudios de posgrados en alta dirección de empresa. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Senati y subdirector nacional de nuestra misma institución. Ha desempeñado diversas posiciones dentro de la organización y fue director fundador del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica y Técnica Productiva. Con todo este bagaje de experiencia, el señor Jorge Castro León desarrollará la exposición las competencias profesionales exigidas por la globalización en la economía. Inicialmente quiero ofrecerles una cordial bienvenida en representación del director nacional del Senati, quien se encuentra en el extranjero. Para el Senati es motivo de gran satisfacción asumir en la Semana de la Calidad el tema de la educación para el trabajo. Por la suerte de haber sido creada nuestra institución a iniciativa de los propios empresarios, tenemos una experiencia muy rica que transferir, que compartir. Manejamos la convicción que la calidad de la educación superior, tiene como el mejor indicador el grado de inserción de sus egresados al empleo, sea empleo dependiente o autoempleo.
El mejor indicador de que una profesionalización es de calidad es el hecho de que el egresado puede insertarse satisfactoriamente a un empleo de calidad, donde al mismo tiempo de contribuir al mejoramiento de la productividad y de la competitividad de las empresas, puede obtener un empleo satisfactorio, un empleo de calidad, y al mismo tiempo se beneficia a la sociedad en su conjunto al tener más ciudadanos que contribuyen al bienestar general. Es por eso que con mucho entusiasmo nuestra institución, con el trabajo de todas sus instancias, viene asumiendo esta jornada de la calidad en la educación. Ahora sí, me voy a permitir hacerles una exposición sobre las competencias profesionales que son más destacadas en la actualidad. Como manejamos el concepto de que un producto o un servicio es de calidad en la medida en que corresponde a las expectativas de los usuarios, de los beneficiarios o de los clientes, nos interesa conocer cuáles son las expectativas de los usuarios de la formación profesional. Indudablemente, por un lado son las personas que están buscando que acceder al empleo, y en segundo lugar son los empleadores que también están buscando profesionales técnicos calificados. Es imprescindible que toda persona debe alcanzar a través de la educación una potenciación de sus capacidades, de sus habilidades para poder acceder al empleo. Tenemos, según la OIT, 1,5 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años que no están ni estudiando ni trabajando, los ninis. Por otro lado, tenemos a las empresas que declaran que les falta personal calificado. Ese 1,5 millones de ninis no pueden acceder a ese empleo de las empresas formales, de las empresas competitivas, porque exigen una calificación para el trabajo. Estamos con la expectativa de formar parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El empresariado, el gobierno, todas las instancias están con estas expectativas. Hay un requisito, hay un estándar que alcanzar en materia de educación para el trabajo, y es que los ciudadanos deben ser formados en competencias. Este tema ya lo venimos escuchando desde hace 15 o 20 años en el país. Sin embargo, en este estudio previo hecho por la OECD en el Perú, salta a la vista que hay una brecha entre las competencias de los trabajadores y las demandas del mercado laboral. Esa es una brecha preocupante. Y la razón es que todavía no tenemos una noción clara de lo que se entiende por competencias. Nos interesa solo precisar, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de poder de acción eficaz, eficiente, responsable. Cuando hablamos de requisitos de que las personas deben ser competentes, nos estamos refiriendo a que esas personas deben tener poder de acción. Uno de los problemas
iniciales para entender la noción de competencia es que esta palabrita, este sustantivo, tiene dos significados conocidos. Un significado como idoneidad o capacidad, y otro significado que más debe ser competitividad o capacidad de competir o capacidad de concursar. En educación, en desarrollo de recursos humanos, utilizamos la palabra como idoneidad, como capacidad, como habilidad. En el vocabulario generalizado se viene utilizando competencia específica, capacidad específica, skill o habilidad. Así lo vamos a encontrar. Pero lo que interesa es que lo que se busca es poder de acción de las personas en lo que se propone hacer y eficacia en el logro de esos propósitos. Es decir, podemos hablar que en la medida que tengamos un propósito, deberíamos tener la capacidad, la competencia, la idoneidad para alcanzar estos resultados. Uno de los componentes principales de las competencias es el conocimiento. Pero cuando hablamos en la educación tradicional de transmitir conocimientos, solamente estamos refiriéndonos a una parte, porque en el desarrollo del poder de acción, en el desarrollo de la competencia, intervienen no solo estas disposiciones como el conocimiento, la destreza, las actitudes, los valores, sino también intervienen las disposiciones innatas, los actos reflejos, la sensibilidad a las personas. Intervienen también la manera de pensar, de solucionar problemas, porque la competencia es la capacidad de hacer algo. Y lo que estamos diciendo acá es que en la actividad productiva, el principal componente en la actualidad es el conocimiento. Pero un conocimiento en un sentido diferente al tradicional. Hasta ahora en educación hemos venido usando el término conocimiento como el significado de algo que se queda en la mente, algo que se queda en el pensar. Este es un concepto más realista, más actual, que lo da Karl Popper, el filósofo de las ciencias que hace pocos años falleció, donde se refiere al conocimiento como aquel recurso que hace más capaz a las personas. Este es el verdadero sentido del conocimiento. O sea, cuando buscamos que una persona tenga conocimientos es que sea más capaz. Encontramos entonces que el conocimiento ya no solo es un instrumento para explicar, describir y comprender la realidad, sino es el principal recurso para hacer mejor las cosas, para la vida activa, para esa filosofía actual de educación para la vida activa y el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando también? Que el conocimiento se va innovando, va cambiando con mucha rapidez. Desde cuando comenzamos a enfrentar el tema de la globalización, ya se entendía que una de las principales dificultades era la rapidez con que se va innovando el conocimiento para el trabajo, el conocimiento tecnológico en general. Eso hace que las tareas productivas también ahora sean diferentes. No es suficiente habilidad para el hacer sin información, sin conocimiento. En la actualidad, las tareas necesitan que la persona intervenga con el pensamiento y la acción,
con la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad. Esto entonces hace que una de las exigencias mayores que se presentan es de que debemos ser más competitivos y se alcanza ventajas competitivas en la medida que se innova, en la medida que se aplican nuevos conocimientos. El motor del cambio en la actualidad, el cambio tecnológico, es la necesidad de competir. Esa necesidad de competir, sea en productividad, en calidad, en precios, en oportunidad, hace que tengamos que generar cambios, que generar nuevos conocimientos a fin de poder imponernos a la competencia, a los competidores, sea en productos, en procesos, en materiales, en formas organizativas, en formas de gestión, en modelos de negocios. Esos conocimientos que se desarrollan en investigaciones sistemáticas o en experiencias controladas, que como resultado de esa experiencia se quedan en el cerebro, en la mente, en el conocimiento del investigador o del innovador, para llegar al mundo del trabajo lo hace a través de dos vías. Lo hace en forma de bienes de capital, en forma de máquinas, de nuevos equipos, o lo hace en forma de capital humano. Pero aún expresado en forma de equipos o nuevas máquinas, debe pasar por el conocimiento de la persona que va a operar, que va a hacer productiva esa máquina. ¿Qué quiero decir? Que una innovación tecnológica, aun cuando sea presentada como equipos o maquinarias, o cuando tenga que ser introducido como nuevos conocimientos a la empresa, tiene que pasar por las personas. Por eso las personas son el principal recurso, sea para aplicar y utilizar nuevos equipos o sea para incorporar nuevos procesos, nuevos materiales o algunos cambios innovadores. ¿Qué es el capital humano para la OCDE? El capital humano es la persona capacitada, la persona competente, la persona idónea. ¿Y cómo es que se logra desarrollar capital humano? En la medida que esa educación, esa preparación corresponda a las necesidades del mercado laboral. ¿Qué nos dice el mercado laboral? Aquí tenemos en la educación del futuro y el futuro de la educación una publicación del CEPLAN, una interesante publicación de CEPLAN, que nos habla, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha emergido una nueva clase de trabajadores, los versalistas, capaces de enfrentar nuevas situaciones y capitalizar la experiencia con la adquisición de nuevas competencias, construcción de relaciones interpersonales y desarrollo de nuevos roles. Los versátiles no solo son capaces de adaptarse, sino de aprender constantemente y crecer en un mundo cambiante. Hay entonces dos requisitos para que una persona pueda ser competente. Tiene que aprender a aprender diariamente. Y, en segundo lugar, tiene que ser innovador, tiene que tener la capacidad de ir adaptándose a los cambios. En un estudio realizado por la Confederación de Empresarios de Navarra, aparecen estas competencias como necesarias para el trabajo. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva, dominio de su área o disciplina, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para hacerte entender, capacidad para rendir bajo presión,
capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones, capacidad para utilizar herramientas informáticas, capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, capacidad para coordinar actividades, predisposición para cuestionar ideas propias y ajenas, pensamiento analítico. En el sector más dinámico, que son el área de informática, aparecen estas capacidades, competencias o habilidades necesarias. Capacidad de innovar, capacidad de adaptarse al cambio. Esta es otra lista de competencias, y acá también encontramos pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, alfabetización digital, idiomas extranjeros, inteligencia emocional, habilidad numérica, enfrentamiento, etc. Las competencias se pueden caracterizar por el propósito inmediato. Competencias técnicas son aquellas capacidades o habilidades para hacer mejor las tareas productivas. Competencias metódicas o metodológicas son las capacidades para organizar y realizar de manera más sistemática el quehacer. Y competencias socioemocionales, que son las capacidades para interrelacionarse mejor, interactuar mejor, trabajar en equipo, ese tipo de competencias. Y lo que vamos a concluir en esta última, con este listado propuesto por la UNESCO, es dos tipos de competencias. Competencias metódicas, donde están creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autodirección. Y competencias socioemocionales, comunicación y colaboración, habilidades sociales e interculturales, productividad y rendición de cuentas, liderazgo y responsabilidad. Como conclusión, además de las competencias técnicas, en la actualidad tal vez son más importantes las competencias metódicas y las competencias socioemocionales, porque por el ritmo de la innovación tecnológica, los conocimientos técnicos tienen ahora poca duración, o la innovación es tan rápida que permanentemente tenemos que ir aprendiendo. Esta es la conclusión que quería darles, que en la actualidad es más importante que en las personas se desarrollen estas competencias metódicas o competencias socioemocionales. En algunos teóricos, en algunos enfoques, a estas competencias se les llama también competencias transversales, y otros le denominan competencias blandas, y competencias duras le denominan a las competencias técnicas. Entonces, además de competencias técnicas, también hay que desarrollar competencias metódicas y competencias socioemocionales. La competencia profesional, la competencia para el trabajo, requiere de la integración de estos tipos de competencia, pero no los necesita por separados. Los principales componentes de una competencia en general son conocimientos, son destrezas o habilidades, son actitudes, son valores, son hábitos, costumbres, etc. Pero no las necesitamos por separado, sino como expresión unitaria en el propósito de la persona.
El concepto de competencia obliga a un objetivo global unitario. Mediante la aplicación de todo ello, por eso en algún momento decíamos que una competencia es algo figurativamente equivalente a un pisco sour, donde el componente más importante es el pisco, es como el conocimiento. Pero para hacer un pisco sour no solo se necesita el pisco, no solo se necesita el conocimiento. Ese conocimiento tiene que ser aplicado de manera integrada con otros componentes. Y no solo se trata de juntar esos componentes, sino tienen que ser procesados. No es igual procesar en una licuadora que procesar en una coctelera. Es decir, poner en juego esos elementos, el resultado es diferente es diferente dependiendo de la situación. Por eso, la construcción de una competencia para el trabajo tiene que hacerse en una situación de trabajo. Difícilmente vamos a desarrollar un conocimiento o una competencia para el trabajo si me limito al aula, si me limito al claustro. El mejor contexto, el mejor escenario para desarrollar competencias para el trabajo es el mismo trabajo. Entonces, ¿de qué manera es que se van a desarrollar las competencias? Ya no solo las competencias técnicas, sino también las competencias metódicas, las competencias personales y sociales, de manera integrada. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma? Es proponernos los problemas, los retos, los propósitos, para que esos propósitos nos obliguen a poner en juego todos los otros componentes, los otros elementos. Según la OCDE, y estos son los modelos exitosos en los países desarrollados, las formas son enfrentar al alumno con problemas relacionados con su futuro desempeño profesional, es decir, empujando a los estudiantes a problemas concretos, a situaciones concretas. Es como empujar a un niño a la piscina para que sea la necesidad, el riesgo o el peligro el que le obligue a poner en juego sus disposiciones genéticas, sus disposiciones aprendidas y con la intención o el propósito o la inteligencia para poder sobrevivir. Es la mejor manera de desarrollar competencias. Trabajo integral y subdividido en planificación, ejecución y control, informándose, planificando, decidiendo, ejecutando, controlando, evaluando y proponen el método de proyectos. En el SENATI, al haber sentido la necesidad de vincular el mundo del trabajo con la educación, todos estos enunciados, incluso el método de proyectos, esa filosofía de educar para la vida activa, lo venimos aplicando desde los años 60. Esta es la forma en que promovemos los aprendizajes, siguiendo estos 6 pasos. Estos son los 6 pasos del método de proyectos, que lo venimos aplicando de manera sistemática, lo venimos introduciendo desde los años 90, gracias a la cooperación alemana, gracias a la cooperación de la entonces GTZ, ahora GIZ. Por eso es que me siento acompañado, me siento muy honrado de tener acá como el siguiente expositor
a Ulrich Kramp-Schneider, que es el director residente de la Agencia de Cooperación Alemana en el Perú. ¿Cómo promover el aprendizaje? En los modelos de educación de vanguardia, a los profesores se les asigna el rol de gestores o facilitadores del proceso de aprendizaje. Ya no de enseñantes, ya no de demostradores cómo se hacen las cosas, sino de facilitadores. ¿Por qué? Si yo le dicto, le demuestro las soluciones, las respuestas al estudiante, no le voy a permitir que desarrolle creatividad. Es decir, dictar las soluciones a los estudiantes es matar la creatividad, la capacidad innovadora, la habilidad de solucionar problemas. Entonces, la metodología básica es darle los retos, darle los problemas y acompañarlo a transitar por esos 6 pasos para que él mismo haga sus construcciones. Y la experiencia y la vivencia, sea que le resulte o no le resulte, lo irá moldeando, le permitirá hacer las construcciones. El caso más mentado en la actualidad es el caso de Finlandia. En la actualidad en Finlandia ya han desaparecido los currículos por contenidos. Ahora son por casos, por problemas, por situaciones que se le presentan a los estudiantes para desencadenar las búsquedas y las construcciones. Y eso es lo que venimos haciendo en el Senati. Buscamos que el mejor escenario es un ambiente de producción, un ambiente de trabajo. Nuestros centros no tienen aulas, no tienen claustros, tienen talleres y laboratorios. Y eso lo complementamos con el aprendizaje dentro de las empresas. ¿Y por qué es posible esto? Porque nuestros diseños son hechos en base a tareas reales. Diseñamos los perfiles ocupacionales, los perfiles de competencia en base a tareas reales y formamos dándole a los estudiantes problemas reales, tareas reales. Y cuando van a empresas no van a tener un enseñante, sí van a tener tareas reales, pero si aprendieron a aprender solucionando problemas, afrontando situaciones nuevas, con habilidades creativas, cualquier experiencia que tengan en el mundo del trabajo les va a permitir acumular más conocimientos y desarrollar el capital humano. Entonces, aún para el ciudadano común y corriente, ahora desarrollar creatividad, desarrollar capacidad innovadora, desarrollar habilidades para acompañar el cambio son competencias fundamentales para vivir en el siglo XXI. Muchas gracias. Jorge nos ha mencionado básicamente las competencias de salida que deben tener los alumnos. Y creo que una inquietud es, ¿y cuál es el perfil de los docentes? ¿Cómo sería la formación de esos docentes que llevan a los alumnos a tener estas competencias de salida? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ese es un problema bien serio porque hemos sido formados en pedagogía de la enseñanza y cuando estaba en formación pedagógica, cuando estaba en la maestría, hasta cuando estaba en el doctorado, hablábamos de pedagogía de la enseñanza. Y ahora estamos hablando de pedagogía del aprendizaje. En pedagogía del aprendizaje, el docente es facilitador de experiencias de aprendizaje. Y en formación profesional, en educación superior, el primer requisito es yo debo ser el profesional con experiencia,
industrial o experiencia laboral en la carrera que voy a enseñar. Yo no puedo ser un facilitador de experiencias de aprendizaje, por ejemplo, en soldadura, si es que no he sido formado o no tengo la experiencia o los dominios o las capacidades suficientes como soldador. Porque un docente de un grupo de 20 aprendices o 20 estudiantes tiene que conducir a esos estudiantes en un taller, en una planta, y saber qué materiales, qué procesos, qué recursos debe poner en juego para que el estudiante tenga a la mano todo ello. Además de cuáles son los contenidos, los conocimientos tecnológicos que debe facilitar al estudiante para que los lleve a la práctica. Entonces, ese es un problema bien serio. ¿Cómo lo hizo el Senati? Reclutando o convocando a profesionales en la industria y a ellos ofreciéndoles una preparación en pedagogía del aprendizaje. Una pregunta de Carlos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo evaluar las competencias? Pregunta seria. La competencia se expresa, se manifiesta y se puede evaluar en la acción. No hay otra manera. La competencia solo se puede evaluar en la acción misma. ¿Logra o no logra el propósito? Si es que logra el propósito, ¿será que ha asimilado bien los conocimientos tecnológicos? Y por lo tanto los ha sabido aplicar. La diferencia entre una educación por competencias y una educación académica tradicional es que en la educación académica tradicional solo se transmiten contenidos y en la construcción de conceptos, en la construcción de juicios, ahí se quedan. La formación por competencias va más allá, es cómo usar esos conceptos, esos juicios para lograr resultados en lo que esté haciendo. Entonces, la única manera de evaluar por competencias es con la demostración práctica de si sabe hacer las cosas. Consolidando unas preguntas en la forma de evaluación. ¿Qué opina o qué función cumplen aún los exámenes que son para marcar opciones? Esto me hace traer el gran problema de las pruebas PISA. El gran problema de las pruebas PISA, y esto nos lo explicaron los propios creadores de las pruebas PISA de esta universidad de Finlandia que nos visitó en Senat. Las pruebas PISA lo que piden no son repetir de memoria contenidos o conocimientos. Las pruebas PISA plantean problemas o preguntas para saber si la persona sabe resolverlas o no sabe resolverlas. Es decir, las pruebas PISA evalúan competencias. O sea, ¿somos hábiles o no somos hábiles? Y a nosotros no nos han educado por competencias. A los chicos de 15 años que están en primaria o secundaria, iniciando la secundaria, no los han ejercitado, no los han formado en habilidades. Y entonces siempre vamos a salir mal, porque el chico no está preparado para solucionar, para plantear soluciones, solo para repetir contenidos. Entonces hay una
diferencia bien marcada, porque desarrollar competencias es verificar si sabe o no sabe usar, por ejemplo, los conocimientos tecnológicos o los principios científicos. No es pedir que me repitan los conceptos dogmáticamente, sino es pedir si sabe usar o no sabe usar esos conceptos, esas ideas para solucionar problemas. 3 o 4 preguntas vinculadas a lo que voy a formular. Todo esto es muy interesante, pero el contexto social, político, material de nuestras regiones, sobre todo de sierra y selva, ¿cómo haríamos para tener estas salidas competentes cuando hay carencia de recursos en muchos pueblos, en muchas zonas alejadas de los centros urbanos? Por eso lo importante es que la educación tiene que estar adecuada a las actividades económicas que hay en el entorno, y aún en zonas de la periferia o zonas rurales siempre hay actividades económicas que tal vez se dan como actividades de subsistencia, pero si esas actividades de subsistencia se afrontan con mayores conocimientos tecnológicos, con mayores conocimientos científicos básicos, esas actividades de subsistencia pueden convertirse en actividades productivas y entonces ser una opción de profesionalización. Lo que hay que entender es que el objetivo de la educación, la función de la educación, no es transmitir contenidos, sino es potenciar a las personas para que lo que se proponga hacer lo haga con eficacia, lo haga con eficiencia, lo haga con responsabilidad. Ese es el objetivo. Y hay que preparar entonces en las actividades que haya en el entorno. Nosotros tuvimos la experiencia de tener a directores de institutos tecnológicos y nos sorprendió un tecnológico de Puno que solo tenía enfermería técnica. La única carrera que tenía era enfermería técnica. Naturalmente no accedían a empleos, no tenían tampoco la preparación. Mientras tanto, no se habían preguntado qué actividades hay en Puno. Tuvimos una experiencia de ir a Ayacucho y en las zonas altas de Uchurajay encontramos que había una actividad textil de subsistencia. Esas actividades textiles de subsistencia, con conocimientos tecnológicos de tintorería, con conocimientos al incrementar al telar de cintura, pasarle al telar de pedal. De esas formas, actividades de subsistencia se pueden convertir en verdaderas opciones de empleo, de autoempleo, en verdaderas actividades productivas. Entonces, lo que hay que hacer es primero que se entienda la filosofía básica de la educación, es preparar a las personas para que en su entorno puedan hacer mejor las cosas y a partir de eso ir buscando que hacer las transferencias o trasladar los conocimientos que puedan ser asimilados para mejorar lo que hacen. O sea, no se trata de convertir a un profesional técnico en mecatrónica cuando en el entorno no van a haber oportunidades de empleo, sino deben estar articuladas las actividades educativas con las actividades económicas que hay en el entorno. Finalmente, también consolidando varias preguntas, esto no lo puede hacer solamente el ente educativo, sino tienen que participar diversos estamentos de la sociedad como las empresas. ¿Cómo articular eso para que en la formación participe el sector empresarial? La experiencia nuestra. Nosotros somos expresión, el SENATI es expresión del interés
del empresariado. Porque si preparamos de acuerdo a las oportunidades de trabajo que hay, se beneficia el estudiante porque está formado para un empleo que existe. Se beneficia el empleador porque va a poder contar con personal calificado. Cuando se hacen estas cosas con ese sentido de realidad, en el caso del Senati, por ejemplo, las empresas fabricantes de maquinarias, Komatsu, para la formación de técnicos en mantenimiento de maquinaria pesada, Komatsu pone 3, 4 maquineras pesadas por un valor de $1,500,000 a disposición del Senati. Si van al Senati, ven los talleres de maquinaria pesada, ahí están la maquinaria pesada, puestas por Komatsu. No nos importa en propiedad, nos importa que los estudiantes puedan disponer de esas máquinas. La empresa Bosch, en toda la que es sus productos para en controles industriales, en herramientas eléctricas, etcétera, van a ver ahí talleres puestos por Bosch. No nos importa la propiedad, están ahí para que los estudiantes puedan aprender. ¿Y por qué Bosch nos pone los laboratorios? ¿Por qué Komatsu nos pone las máquinas? ¿Por qué hay empresas alemanas que nos traen una planta de tratamiento de agua, ponen en el Senati una planta de tratamiento de agua? Tenemos paneles solares puestos por empresas alemanas para que ahí aprendan. Es decir, cuando se asumen carreras, programas que coincidan con las necesidades que tienen las empresas, con las oportunidades de trabajo que hay, las empresas ponen. Para abrir la carrera de maquinaria pesada en Cajamarca, Rey nos puso la tecnología. La empresa minera puso las máquinas. Cuando se hacen las cosas con realismo, con sentido pragmático, teniendo claridad de que lo que buscamos es que la profesionalización esté adecuada a las oportunidades de empleo, todos ponen los recursos, todos aportan. No debe haber excusas. En una oportunidad en Tumbes visité un tecnológico y no tenía ni un motor, lo que tenía son carteles y después dibujos en la pizarra. Entonces, conversando, es que no tenemos recursos. Y le sugerí, si usted pone un letrero en la puerta que diga, se reciben vehículos malogrados para ser reparados con los estudiantes, ¿qué falta de recursos? Yo no necesito tener 8 hectáreas de terreno para enseñar a producir papas. Puedo irme a la comunidad cercana y trabajar con esos recursos que tiene la propia realidad. Ese es el concepto que nosotros utilizamos. O sea, no necesitamos tener 6.300 escuelas técnicas más, porque tenemos a las 6.300 empresas que nos abren las puertas. ¿Por qué nos abren las puertas? Porque saben que esos chicos están aprendiendo a ejecutar las tareas que han sido tomadas de la realidad. No son tareas inventadas. Los currículos nuestros son un conjunto de tareas o de experiencias de aprendizaje que son tomadas de la realidad. Entonces, las empresas confían en que esos jóvenes
no le van a malograr los equipos, no le van a interferir la línea de producción, porque están aprendiendo cosas que coinciden con lo que ellos necesitan, con lo que es necesario para que más personas puedan insertarse a un empleo en condiciones de calidad deseables. Gracias. Bien, agradecemos la presentación del señor Jorge Castro León sobre las competencias profesionales exigidas por la globalización de la economía. Le damos un cálido aplauso a esta primera presentación.